Jesús calma una tormenta. Lucas capítulo 8 versículos 22 en adelante, y es el texto que estudiaremos el día de hoy, ¿no? Lucas 8:22, hablando del tema del poder de Jesús en tu vida, ¿no? El poder que Jesús ejerce en tu vida, y la pregunta que responderemos al final de esta lectura, de solo 4 versículos, pero en su contexto, nos va a llevar a reflexionar en si realmente confiamos, si nuestra fe está puesta en el Señor, ¿no? Si creemos en Él, más que en la liberación que puede provocarnos a través de alguna circunstancia vivencial, sea económica, sea social, sea política, sea cual fuese, nuestra confianza eterna debería estar puesta solamente en la persona de Jesús, porque en Él tenemos vida eterna. Somos salvados de la muerte, ¿no? Eterna en el infierno, y somos llevados a la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Es ahí, por eso es que nuestra fe tiene que estar puesta en la única persona de Jesús. Habiendo dicho eso, entonces podremos responder a la pregunta fácilmente, ¿no? Si confías que Dios puede calmar tu tempestad. Porque si Dios te puede dar vida eterna, entonces tus tempestades normales de la vida, serán fáciles de pasar, ¿no? Ya sea que las cambie o que no las cambie, ya sea que las torne suaves o no, igual nuestra confianza eterna está puesta en la persona adecuada, ¿no? Y ahí vamos a vivir en paz en las cosas del Señor. Y entonces aquí se narra, en este texto que vamos a ver hoy día, que es impresionante, ¿no? Se narra la experiencia que confirma, pues, en el resto de este capítulo, ¿no? La indudable posición, ¿no? La posición, el lugar, ¿no? En que Jesús está ubicándose como el Mesías. Jesús va a confirmar su mesianismo delante de los ojos, incluso de las emociones de sus discípulos. Y Él va a mostrar su poder sobre 3 aspectos de la creación. Hoy día vamos a ver su poder sobre el reino natural. Es decir, Jesús calma la tormenta. Dios quiera que la próxima semana, ¿no? que podamos seguir estudiando, porque si Cristo viene entre lunes y sábado, pues hermano, lo siento, ¿no? Igual lo vamos a preparar, pero si Él viene, nos vamos con Él. Así que si Cristo no viene hasta el otro domingo, el reino espiritual caído, el poder sobre el reino espiritual caído, y cómo Jesús tiene poder para sacar legiones de demonios de un hombre en Gadara, ¿no? Que es justamente donde se dirige al montar este barco, esta barcaza. Y finalmente veremos el poder sobre la creación con relación al reino de la muerte, cuando sane, resucite a la hija de Jairo, que es otra niña, ¿no? Así que vamos a ver a Jesucristo, que el resto de este capítulo está mostrando su mesianismo y que Él es Dios hecho carne. Es increíble, porque no se los está explicando a través de un taller. Siéntense, chicos, acomódense bien, por favor no hagan bulla, que voy a dar una instrucción importante, tomen nota, ¿no? Cuaderno 1, alumno 2, están todos, ya, voy a enseñarles, yo soy Jesús, dice él, ¿no? Y yo soy el Hijo de Dios, y yo soy Dios hecho carne. ¿Listo? ¿Apuntaron? No se olviden, memorícenlo, nos vemos la próxima semana, y la próxima semana me traen ustedes una exposición de lo que han entendido. Ya. Eso hubiera sido muy fácil hacerlo en la casa de Pedro, ¿no? Ahí junto a la suegra. Sin embargo, Jesús, no. Jesús pasó por todas estas experiencias que venimos estudiando, y los discípulos fueron paulatinamente entendiendo y creyendo a través del ver a Jesús en práctica, ¿no? Mostrándose él mismo soberano y poderoso sobre la naturaleza, sobre las tormentas, sobre los demonios, sobre la misma muerte. Increíble, increíble. Vamos a la idea. Esta experiencia, ¿no? Era una excelente oportunidad para que sus discípulos ahora, a partir de ahora, actuaren de acuerdo a la palabra. Jesús ya se los había explicado, le dio parábolas. Mi palabra, la fe en mi palabra. Tienen que actuar en fe, tienen que creer, tienen que dar fruto. Ahora era como el examen. Estamos en examen, ¿sí? Yo voy a cruzar con ustedes, pero ustedes encárguense. Yo me voy a desconectar un ratito corporalmente, ¿no? Voy a echar a dormir mi cuerpo para que descanse. Aunque Dios no duerme, Jesucristo corporalmente tenía que darle descanso al cuerpo. Y ellos tenían que haberse encargado. Y acá era la hora del examen, ¿no? A ver, ¿qué tal están, muchachos? Y Jesús se va a dormir. Así que aquí encontramos nosotros
que desde una barca un poco apartada de la orilla había estado hablando y hablando y enseñando. Jesús ha estado predicando, sanando, liberando personas de demonios. Pues hay registrado varias resurrecciones, pero él dice que resucitó a varios, o sea que hubieron más personas resucitadas. Ustedes pueden imaginarse el desgaste que existe de estar constantemente trabajando sin descansar prácticamente. Y él había estado hablando, miren estas parábolas, enseñando, de repente por un muy largo rato. Y después tal vez en su casa o en alguna casa había estado dando instrucción privada a los discípulos, enseñándoles qué hacer, cómo no hacer. Así que no es sorprendente que al llegar la noche estuviera cansado, agotado. Naturalmente el cuerpo físico estaba agotado. Entonces él va a regresar a esta orilla y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Pasemos a la orilla del lago, ¿no? Pasemos al otro lado de la orilla. Pues ya sabemos que este lago, en realidad este mar, es tan grande que es conocido como mar, pero es un lago grande, ¿no? Es el mar de Galilea. Así que hemos visto este pequeño fragmento, este pequeño video que nos ilustra la idea de solo estos 4 versículos, pero vamos a tratar de entrar por detalles y tratar de sacar el mayor provecho a este estudio. Vamos a ver esta primera parte, que es la partida al lago, ¿no? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y entonces obedecieron, partieron. Así que, bueno, nuevamente recuerden que este es el mar de Galilea y es posible que el Señor deseara retirarse para descansar un poquito después de toda la jornada, bien merecida, ¿no? Y simplemente para intentar un tiempo tal vez de retiro espiritual, chicos, vamos a descansar y pasar un tiempo solos. Siempre hay cosas que yo puedo enseñarles para que ustedes continúen con el ministerio. ¿Ok? Y necesitaban esos espacios, ¿por qué? Porque la gente los acosaba, ¿no? Había mucha gente alrededor de él siempre pidiendo sanidades, instrucción. Entonces Jesús sí dedicaba un tiempo a sus discípulos. Así que deciden cruzar el lago de Galilea hacia la otra ribera. La otra ribera, apunten ustedes, es la zona de Gadara. Gadara va a ser el texto de la siguiente semana, el siguiente domingo, si es que Cristo no viene durante esta semana, ¿no? Y nos corta las elecciones presidenciales acá en Perú, que están difíciles. Entró en una barca entonces con sus discípulos, dice el texto, y no se van solos, ellos llevan a Jesús consigo en la barca. Bien pueden aventurarse a marchar sobre seguro, donde vayan, porque así esté dormido, Jesús está con ellos, ¿no? Pasemos al otro lado del lago. Iban a cruzar todo este enorme lago, tan distante que no se veía la otra orilla. O sea, que ellos entraban y prácticamente entraban como a la aventura, ¿no? Obviamente había pescadores dentro del equipo, del team de Jesús. Y estos pescadores iban a ser quienes iban a encargar. Ustedes saben, ¿no? Ustedes entienden que este personaje, Pedro, por ejemplo, era el que mandaba a los demás, ¿no? Tenía cierta autoridad sobre el resto. Así que Jesús dijo, bueno, esta parte del trayecto va a depender de ustedes. Y yo me quedo dentro. La barca viene a ser pues como la vida humana. El mar viene a ser prácticamente como la humanidad, ¿no? Recuerda que Jesús dijo de manera alegórica a Pedro, te haré pescador de hombres. Entonces los peces vendrían a ser básicamente los seres humanos. El mar vendría a ser el mundo y la barca vendrías a ser tú, pasando de un lugar a otro en tu vida, desde que naces nuevamente en tu fe hasta que llegas a culminar los proyectos que Dios tiene para contigo en esta vida. Y en el transcurso, en el trayecto del punto A al punto B, ¿no? En el trayecto del punto A al punto B, entonces tenemos que enfrentar diferentes cosas en nuestra vida. Llámense tempestades, tormentas, dificultades. También pues regalos, glorias, tiempos preciosos, tiempos bonitos, tiempos de victoria, también tiempos de tristeza, tiempos de soledad, tiempos de todo. La vida como la conocemos. Pero ahora con Cristo en nuestra barca, con Cristo en nuestro corazón. Así que había la gran seguridad. Jesús les dio una orden y les dio una promesa. La orden es, pasemos. Ellos subieron y pasaron, comenzaron a pasar. ¿Y cuál fue la promesa? Toma nota, la promesa es, llegaremos al otro lado.
Él dijo, pasemos al otro lado. Si Jesús no hubiera estado seguro de que iba a llegar al otro lado, hubiera dicho, no, vamos caminando porque si vamos por el lago moriremos. Pero él dijo, llegaremos al otro lado, ¿no? Pasemos al otro lado. Por lo tanto, esto era una promesa. Hay palabra de Dios para tu vida el día de hoy. Queridos hermanos, si tú abres tu Biblia y buscas a Dios de todo corazón, Él se va a dejar hallar. Yo tengo esta idea siempre de Dios, que Dios juega como a las escondidas con sus hijos, pero a propósito se esconde mal. Imagínate pues, ¿no? Que tú juegues a las escondidas con tu hijo pequeño y te escondes de verdad, tu hijo nunca te va a encontrar. ¿Por qué? Porque tú ya eres grande y sabes cómo esconderte para que no te encuentren. Así que a propósito, los padres, para jugar y divertirnos, nos escondemos pues un poquito adrede con medio pie afuera, ¿no? Con medio codito salido, en un lugar visible que él vaya y nos encuentre sacando una tela, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la gracia, que nos encuentre y se siente, sí. Y esta es la idea que tengo de Dios con relación a la palabra. Dios no se esconde de mí. Dios sí quiere que yo me esfuerce en buscarlo, pero Él no se está escondiendo del todo. Él solamente quiere que yo tenga la intención y Dios se revela, Dios se muestra. Así que si tú dices, a mí Dios no me habla, no estoy seguro, yo te aseguro de que si abres tu palabra y buscas a Dios de todo corazón y lees verso a verso, Dios se te va a mostrar. Y vas a encontrar promesas, promesas para tu vida, promesas para tu corazón. Vamos a continuar entonces. ¿Qué promesas te ha dado Dios para ti? ¿Ya te ha hablado Dios? ¿Ya te ha hablado el Señor? ¿Cuál es tu otra orilla? Tu otro lado del lago, ¿no? Cuando lo tengas podrás andar confiado en eso. Ya no le tendremos miedo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque conocemos nuestro inicio y conocemos nuestro fin. Somos los únicos seres en la tierra que sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. El problema de la existencia de la humanidad es que no saben si vienen del mono, ¿no? Cada uno con su familia, por cierto, o si Dios los creó, o si son el producto pues de una creación extraterrestre, ¿no? Venimos de la casualidad del mundo, del universo, ¿eh? Estoy acá de pura pena. Pues si tú quieres creer algo de esto, es tu decisión, pero yo creo en la creación de Dios, y yo creo que Dios me creó. Yo creo que Dios me hizo, ¿no? Que Dios me ama y me ha hecho. Gloria a Dios. Y me ha hecho con un propósito. El propósito es que le sirva. Así que este cuerpo pecaminoso no puede servir a Dios del todo. O sea, a media sirve y no quiere. Quiere buscar a Dios, pero a la vez quiere satisfacer su carne. Así que ando en esta lucha constante entre mi espíritu y mi carne, como dice Pablo. Y hasta que este cuerpo no sea depuesto como una semilla para que luego Dios saque otro cuerpo, como es la idea de una planta o con su semilla cuando es sembrada, entonces es allí en la resurrección que Él me dará otro cuerpo para vivir con Él. Y vivir con Dios para siempre, sirviéndole como fue el propósito inicial de Dios en Génesis capítulo 3. Cuando crea al hombre, en el capítulo 1 al 3, tú ves cómo crea al hombre en el séptimo día, en el sexto día, y después le da propósitos. ¿De qué? De reino. Que le sirviera en la tierra a través de sus hijos y nietos. Yo soy parte de esa promesa. Yo espero que tú seas parte de esa promesa que fue rota por la condición pecaminosa del hombre, la desobediencia, el orgullo del hombre. Es quebrado ese propósito de Dios, pero Dios lo restaura. Y por temas de decisión y por temas de libre albedrío, Dios nos da la posibilidad de tomar la decisión nosotros de si queremos seguirle, si queremos que Él suba a nuestra barca y si queremos obedecerle para pasar por este mundo con Él dentro de nuestra barca hacia la otra orilla. Dios ya te ha hablado, Dios ya ha hablado a tu corazón, tienes palabra de Dios para ti en tu vida todos los días. Tienes la Biblia. Ahora hay libertad. Si entra a algún partido de repente que no permita algo así, empezará la persecución contra los creyentes, que será terrible, será difícil y ya no habrá Biblia. Todo será censurado. Solo lo que te aprendiste de memoria quedará grabado en tu corazón. Y lo que puedas compartir escondidas, como ya existe en algunas partes del planeta. Persecución a creyentes. Y va a aumentar, eso no va a disminuir según la palabra de Dios. Los últimos días serán así y Dios tendrá que acortarlo por causa de los justos para que no se pierdan. Ok. ¿Qué promesa te ha dado Dios entonces para ti? ¿Ya tienes palabras? ¿Tienes promesa? Yo tengo la palabra de Dios en mi vida y en mi corazón. Se sabe que son muy frecuentes las tormentas en este lugar de Galilea porque hay una descompensación térmica que, bueno, no sería propio estar detallando todo eso aquí porque muchos de nosotros no conocemos esos términos, pero básicamente hay cruces de aire caliente con frío y cuando se cruzan generan tormentas de la nada
y aparecen tormentas a los cuales sí estaban acostumbrados los discípulos que eran pescadores, no así tal vez Mateo, no así tal vez que era publicano, de repente que se hacía manicure, ¿no? Bien plantadito, con su ropita planchadita, ha comparado con un Pedro rústico, ¿no? de mar, y lleno de miedo y de temor. Aún así vamos a notar algo en la tempestad increíble. Lo siguiente que vimos en detalle fue que Jesús se quedó dormido, ¿no? Vamos acá a ver el sueño por fatiga. Evidentemente hemos puesto el contexto, hemos venido de todo el contexto y encontramos a un Jesús físicamente agotado y evidentemente en una situación de buscar descanso para su cuerpo. Dice el versículo 23, primera parte: pero mientras navegaban, él se durmió. No había tormenta cuando él subió a la barca. Él subió y aparentemente subió, dijo: chicos, se encargan. Y puso su cuerpo a cargar, ¿no? Como ponemos el celular a cargar, a descansar. Y pum, se echó a dormir. Y se quedó totalmente dormido, confiado. Ahora, cuando Dios se encarnó, y esto es un detalle que quiero que tomes en cuenta, cuando Dios se encarnó, en Jesús no solo era completamente divino, Dios no quitó a su divinidad para añadir a Jesús, sino que aumentó humanidad. Adhirió a humanidad a él. Jesús era completamente humano y necesitaba descansar como lo era. Quiero que lo entendamos bien, porque la Biblia nos enseña que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y este detalle tenemos que entenderlo bien. Es por eso que a veces se habla que Jesús es hijo de Dios, hay autoridad que tiene que obedecer, pero es como hombre, pero él es 100% Dios. Sí, como Dios es creador, divino, sostiene el universo y todo lo demás. Esto está puesto en una sola persona que lo hace totalmente alucinante, ¿no? Alucinante. Así que esta parte de Jesús humana necesitaba carga, necesitaba descanso. Y pronto se quedó profundamente dormido, mostrando dos cosas que quiero rescatar aquí. Cuán cansado debió estar realmente. Porque los discípulos también estaban con él, aunque no enseñaba y no tenían toda la carga, ¿no? De emocional y física y la exposición y todo lo demás. Estaban trabajando con él, aún así ellos estaban remando, ¿no? Seguramente Pedro gritando: ya, deben el agua, ya hagan esto, y achiquen el agua, que está entrando un poco de agua. Lucas, Mateo, por favor, ponte pilas, ¿no? No, déjate de estar ahí conversando, dale, al remo. Si no remas tú, nos vamos a ir para otro lado, para allá, y así. En esa situación debieron haber estado, a pesar de su cansancio, porque sabían que se iban a ir a otro lugar para descansar, tal vez, para hacer un tiempo entre ellos. Y mientras Jesús dormía. Pero mientras Jesús dormía, también vemos que él estaba totalmente confiado, y yo te aseguro que no estaba tan confiado en la voluntad de pescadores como Pedro, bien intencionados, ¿no? Como Juan, Jacobo, sino que estaba totalmente confiado en el Padre. Esto era inquebrantable. Si él no debería haber llegado a la otra orilla, si hubiera sido peligroso para él, el Padre se lo hubiera revelado y Jesús no hubiera cruzado, como humanamente, ¿no? Dice: no crucemos, vayamos por otro lado. Pero él, en la certeza de que estaba en la voluntad del Padre, en oración constante, guiado por el Espíritu Santo, él sube a la barca y dice: sí, vamos a llegar, entonces, pues, pase lo que pase, suceda lo que suceda, mi Padre me va a sostener hasta el otro lado. Además, mis discípulos están en examen, ellos tienen que saber qué hacer. Aparte de ser pescadores, ya les enseñé de la fe, me han visto en fe, han visto a un centurión con fe, han visto todas estas cosas increíbles, ahora les toca a ellos pasar su examen. Él está confiado. Así que dos cosas que hemos rescatado en este cansancio de Jesús. Uno, que efectivamente estaba exhausto. Y dos, él ponía su confianza en el Padre, totalmente en el Padre. Continuemos con el versículo 23. Dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Tremendo. Se desencadenó pues esta tempestad como tormenta de viento, ¿no? Y entonces, en esta narración está presente la humanidad de Jesús, pero también la humanidad, recuerda. Para describir esta violenta perturbación que es atmosférica, Marcos y Lucas utilizan una palabra que es lailaps, que significa lo siguiente. Palabra que significa torbellino, que es la idea que tenemos en Job. ¿Recuerdas? Job 38, cuando habla del torbellino.
O tal vez una tormenta que estalla en furiosa ráfaga, como hemos tratado de ilustrarlo hoy día. Un violento vendaval, ¿no? O una serie de vendavales, una tras otra, no paraban. Mateo lo va a llamar una violenta tormenta o temblor marino, una especie de maremoto. Imagínate en un lago, ¿no? Y tiene que haber sido un trastorno realmente muy violento, una rugiente tempestad, ¿no? Repentinamente. Así que este Lailaps vino sobre el lago de la nada. ¡Fua! Ojo, la tempestad viene, pero el mar cuando se mueve y se va la tempestad, el mar sigue movido hasta que logre otra vez estabilizarse. Lo curioso que veremos acá es que cuando Jesús interviene, todo se amansa. O sea que la posición de Jesús es sobrenatural sobre esto, totalmente. Bajo esta calamidad veremos sorprendentemente lo siguiente. Jesús está dormido, pero no está dormido. Marco, ya, no, rayaste. ¿Cómo me vas a decir estas dos cosas a la vez? No es lógico, pues. Obvio. No es lógico, porque el tema del reino es ilógico a la mente humana. Pero voy a decir por qué creo esto, ¿ok? Jesús está dormido y todos van a decir, efectivamente, está dormido tal vez en la popa, ¿no? Pero no está dormido, ¿en qué sentido? ¿Cómo puede ser eso? Jesús está dormido en su 100% hombre. El cuerpo físico está agotado, exhausto. O sea, ¿te ha pasado que estás tan cansado que cuando hay un temblor, un terremoto, Lima es la ciudad de los temblores, aunque hace tiempo que no hay muchos, ¿no? Y ya estamos acostumbrados un poco a los temblores. Creo que en Japón también nos confirma nuestra hermana Lau, ¿no? Creo que también hay temblores por allá. Que normalmente tienes ya todas las ideas de salida, de evacuación, abrir puertas y salir a un lugar despejado y todo lo demás. Pero a veces estás tan cansado que cuando hay un temblor, tú estás esperando que se caiga el techo porque no quieres levantarte. O sea, el miedo todo lo dejas atrás porque estás muy cansado. Ahora, Jesús estaba tan cansado como hombre, 100% hombre, que en medio de esta tempestad su cuerpo no respondía, o sea, estaba cansado. Imagínate el nivel de agotamiento. ¿Eh? Pero en su 100% Dios, Jesús no estaba dormido. Es más, nunca duerme. Nunca duerme. Tenemos que rescatar esta idea. Si tú vas conmigo al Salmo 12, versículo del 1 al 5, no, perdón, 121, ¿no? Salmo 121, y tal vez si lo encuentro nos podemos ir juntos un instante para que lo podamos ver. Versículos del 1 al 5. Sí, acá lo tengo. Vamos a tratar de ponértelo en pantalla para compartirlo juntos. Mira lo que nos dice Salmo 121. Mi socorro viene de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Jehová, Dios Todopoderoso. Verso 3. No darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es decir, según este versículo bíblico, el que nos guarda no duerme. ¿De quién está hablando? De Jehová. Dios nunca duerme. Ese detalle creo que está sobreentendido, pero también es cierto que está sobreestimado. La gente da por hecho, tanto así que no se da cuenta que Dios siempre está despierto, ¿no? Y para muestra podríamos decir, hay gente que peca de noche y cree que no pasa nada, como que Dios no está allí. Y Dios siempre está, en todo momento, en todo instante. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. O sea, estoy cansado, tengo calambre, discúlpeme, ahorita no puedo. Dios no se adormece, no se pone, ¿cómo es amodorra, ¿no? Se amodorra y se queda dormido porque está cansado. No, no pasa. El que guarda a Israel. Recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de Jehová en el términos de que es el Dios eterno, o sea, el eterno, de siempre y para siempre, el que fue, el que es y el que siempre será. Entonces aquí está hablando de la Trinidad completa, ¿no? Por si acaso hay la pregunta por allí. Jehová, versículo 5, es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, te guardará de todo mal. ¿No? Sí, Él guardará tu alma.
Jehová entonces, versículo 5, es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y aunque Jesús está físicamente dormido, su parte divina está despierta, constante, porque Dios nunca duerme. Y a veces te parece que Dios está dormido para ti. ¿Te ha dado la impresión de que Dios no está para ti? Parece que Dios está dormido, está distante en tu vida, pero divinamente Él está despierto. La verdad es que Dios siempre está atento a cada detalle de tu vida. Dios promete guardarte para siempre. Vamos a ver otra vez del verso 6, pero en este caso hasta terminar el Salmo 121. El sol no te fatigará de día. Dios no duerme, no descansa, y Él dice, no te vas a fatigar. Tampoco la luna te va a fatigar. ¿Qué hará Jehová? Jehová te guardará de todo mal. ¿Quién te guardará? Jehová te guardará. Guardará también tu alma. Él quiere guardarte. Jehová guardará tanto tu salida como también tu entrada. ¿No es cierto que Dios está al cuidado de ti desde ahora y para siempre? Dios siempre está al tanto de guardarte en todo instante, y aunque sientas que Dios de alguna manera está distante para ti o dormido, no es cierto, Dios está despierto. A veces somos nosotros que nos hemos distanciado de Dios, nos hemos separado de Dios porque estamos más atentos a las necesidades, problemas. Tengo que trabajar, tengo que salir, tengo 20 horas de trabajo. Pero ¿por qué trabajas tanto, hermano? Que de repente estás confiando en tu fuerza y no estás confiando en Dios. Ya has puesto estas cargas en las manos de Dios. Es que no tengo tiempo. Ahí está la respuesta. Simplemente no estás confiando en Dios. Estás confiando en tu propia fuerza, en tu propio talento y capacidad. Hasta que un día pues te enfermes y te vas a dar cuenta de que no te sirvió de nada. Enfermo y cansado, ya no vas a poder cumplir tus objetivos. Y ahí a veces venimos a Dios todos golpeados, heridos, lastimados, magullados. Aún así Dios es bueno. Amén. No esperemos llegar a ese lugar. No esperemos que nuestra tormenta nos dé con fuerza y pensemos que Dios está lejos, de ninguna manera. Aquí encontramos entonces esta dualidad entre Jesús 100% Dios, 100% hombre, la parte humana cansada, agotada, pero espiritualmente Jesús, que es Dios, está totalmente despierto y consciente para cuidarte en este instante. Hoy día Dios quiere cuidarte. Dios quiere cuidarte. Si pensabas que Dios no te cuidaba, hoy día hay palabra para ti. Este salmo nos lo expresa. Él quiere cuidarte. Yo sé que está dirigido a Israel, pero es un salmo, es una canción. Y podemos decirlo, Señor, cuida mi alma. Guárdame de todo mal, ¿no? Guarda mi corazón. Guarda mi salida, guarda mi entrada, desde ahora y para siempre. Sé tú mi Dios por la eternidad. Dios, ¿ya te ha pedido que sirvas? Dios ya te ha pedido que le sirvas de todo corazón. Dios ya te ha pedido que vengas a Él. ¿Qué estás esperando? Tal vez lo estás intentando, pero no ves que se cumpla todo lo que necesitas, ¿no? Hay siempre un mientras tanto sirvo a Dios, un mientras tanto hago la voluntad de Dios. Otra vez, este punto de la orilla a orilla, de la A a la B, esta distancia de la vida humana, y nos encontramos con dificultades. Mientras navegamos con Jesús en la barca de nuestra vida, se presentan tempestades al transcurrir cada día. ¿Cómo está tu tempestad? Habrá tiempos tal vez que son soleados, ¿no? Tiempos primaverales, pero debemos saber que habrán tiempos difíciles. Días de tempestades en las que no sabrás qué hacer. Mira, recuerda el detalle que estamos estudiando. Los pescadores saben enfrentar el mar en la pesca, ¿no? Y bajo diferentes circunstancias. Claro, ellos son pescadores. Pues hay más peces de lo debido, hay hueco en la barca, se cae alguien, el mar se agita. Ellos saben qué hacer, tomar medidas en diferentes situaciones. Pero la verdad es que en una tempestad ningún pescador sabe qué hacer. Solamente aferrarse a algo y agarrarse a algo y ponerse ahora pues una boya, ¿no? Para no ahogarse. Básicamente eso. En una tempestad no sabes qué hacer, solamente aferrarte a algo. Eso es la verdad. Todo se mueve, todo se cae, nada es seguro. Nadie puede ayudarte. Solamente el que está durmiendo en la barca, que es Jesús. Solamente Él. Dice el texto que se anegaban y peligraban. Y anegaban, pues acuérdate que se ahogaban, se inundaban, ¿no? Se hundían, se mojaban,
y peligraban en un sentido de que corrían peligro de muerte. Y muchas veces sentimos que estamos así, hundiéndonos, que no sabemos qué hacer, que no sabemos a dónde ir, que no sabemos a quién recurrir. Estamos corriendo peligro de vida. Tal vez no hay trabajo, tal vez no hay para la comida, tal vez no hay para pagar los servicios. Tal vez estamos en una situación totalmente angustiante. Estamos haciendo lo que Jesús nos dijo, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la tormenta? La tormenta viene, hermano. Siempre viene la tormenta. No le echemos la culpa a la tormenta. Es dónde están tus ojos. Cuando estés así, recuerda que Jesús te dijo que llegarías al otro lado. Si tienes palabra, vas a recordar que puedes llegar al otro lado. Y tienes que aprender a confiar solamente en la palabra de Jesús. Tu fe en Jesús. ¿Y alguna vez has estado a punto de ahogarte en la playa? Pues a los que nos gusta la playa, de una u otra manera tenemos experiencias acuáticas en las que nuestras vidas han estado pendiendo de un hilo, casi ahogándote, ¿no? Nadando hacia afuera después de que te cayeron olas enormes y nadas y nadas. Y cuando haces uno fuerte para salir porque estás sin aire, ¿qué haces? Estabas nadando hacia abajo. Porque fue tan grande esto que no sabías que estabas de cabeza. A mí me ha pasado. Y te golpeas la cabeza y te duele toda la columna y la espalda y se te va todo el aire y no hay más para vivir. ¿Qué haces allí sino clamar a Dios? Gracias a Dios que viene otra ola y revuelca todo y sales con las justas, ¿no? Con pequeña bocanada de aire por allí. Yo creo que hay muchas experiencias náuticas, acuáticas de cada uno de ustedes que nos las podría contar. El cristianismo, te cuento, es la vida más segura porque ya sabes el fin de tu historia y puedes vivir totalmente confiado en ella. Por eso es que a continuación lo que se nos expresa es exactamente eso, el clamor y el milagro que vienen a continuación, ¿no? El versículo 24 empieza diciendo, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Este debe ser un llamado pues totalmente de grito, ¿no? Los discípulos estaban completamente asustados. Esto muestra que debe haber sido una tormenta fuera de lo natural, fuera de lo común. Recordemos que varios de ellos eran veteranos pescadores y estaban acostumbrados a ese lado. No era raro, pero esta era extraordinaria, ¿no? Fuera de lo que ellos habían experimentado. Tienen ellos que haberse encontrado en muchas situaciones parecidas. Pero humanamente hablando, el peligro iba aumentando en grado. Cada segundo, ellos se daban cuenta que ya no iban a vivir. Completamente alarmados, despertaron al maestro, que aún estaba dormido. Fueron a él a quien acudieron. Eso fue lo bueno. No dijeron, Dios, ¿qué estás haciendo así? No, fueron a Jesús. Es decir, su fe estaba creciendo. Desde luego, era una petición sincera, ¿no? Tenemos que chequear con qué actitud vienen a despertar a Jesús. Pero lo que logramos entender es que si era sincera, era una súplica urgente. Algo tiene que hacer este Señor que tiene poder sobre diferentes partes de la humanidad, ¿no? Sanar enfermos, levantar de los muertos. De repente nos da por un caminito por donde salir. Él sabrá qué hacer. Ellos sabían que Él los podía salvar, sí, porque en Mateo 8:25 dice que ellos le dicen en el pasaje paralelo, Señor, sálvanos. Pero también había otras palabras de reproche en Marcos 4:38, cuando le dice, no te preocupas que estamos muriendo, pereciendo. Lucas omite estas dos súplicas y la reprensión. Por otra parte, hace su propia contribución, ¿no? Obviamente está guiado por el Espíritu Santo. Llama la atención de Jesús al decirle, maestro, maestro, que perecemos. Y así demuestra el frenesí en la que ellos se encuentran en medio de este sacudón de la tormenta. Y es como cuando tú y yo suplicamos, Jesús, Jesús, ¿dónde estás? ¿No ves que me ahogo? ¿No ves que no hay salida? No sé qué hacer. Como decimos acá en Perú, ya fui, no sé qué hacer, a dónde ir, a quién recurrir, ya toqué puertas, ya hice todo, me estoy ahogando. Y es muy seguro que entre los otros evangelios de Mateo y Marcos encontramos presente una situación de tal terrible angustia que un discípulo gritaba una cosa, otro discípulo gritaba otra cosa. Señor, sálvanos, Señor, ¿no ves que morimos? Maestro, maestro, que perecemos. Y nosotros, Jesús, Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mi vida, mi barca se está hundiendo. Ellos olvidaron, bajo la angustia y la presión, las palabras que Jesús les había prometido. Vayamos al otro lado.
¿Sabes? El problema no es el miedo en medio de la tormenta, porque es natural. Dios nos creó con emociones y es normal que tengas miedo. Pero el verdadero problema es ser incrédulos a lo que Dios nos ha dicho. Jesús le dijo que llegarían al otro lado. ¿Por qué no están creyendo? Es fácil decirlo ahora, ¿no? Pero Jesús está dormido. ¿Por qué? Hemos visto por qué. Una sería porque sabe que su palabra es verdad. 2, porque sabe que su Padre lo va a cuidar. Y 3, él experimenta el amor de su Padre. 3 cosas que deberíamos tomar nota de la confianza de Jesús en su propia palabra, en el cuidado que tiene su Padre con él y en su experiencia de amor con su Padre. Estas son cosas que debemos tener para vivir nuestra vida confiados en Jesús. Quienes con toda sinceridad invocan al Señor para que sean salvados, pueden encontrar salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Recuerdas lo que dice Pablo en Romanos? Si invocas al Señor, serás salvo. Y en este caso, de la muerte inminente en una tempestad, y en nuestros casos tal vez de las situaciones terribles que vivimos, Dios sí nos puede librar. Y está bien que sientas miedo cuando el agua comienza a llegarte a la garganta. Pero no seas incrédulo, no seamos incrédulos. Mantengámonos firmes en quien hemos creído. Y entonces, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una gran bonanza, o bonanza, como dice acá. La palabra usada para reprender es la misma que se utiliza para liberar demonios, y de ahí algunos que dicen que los demonios estuvieron atrás de la tormenta para matar a Jesús. Podría ser cierto o no. Hay argumentos en contra también. A mí me gusta pensar que simplemente fue una gran tormenta y que Jesús tiene el poder y el momento para poder enseñarle a sus discípulos quién es Él, ¿no? Lo realmente importante que da a entender esta expresión que reprendió es que da un modo muy efectivo en la que Jesús afirmó su autoridad sobre los elementos de la naturaleza, de modo que su furor cedió y se quedó en gran calma. Dice, y cesaron y se hizo bonanza. El lago se calmó de inmediato, lo que normalmente es imposible, ¿no? La palabra creadora, que es Jesús, es la misma que sustenta y que aún redime la creación. Él la hizo con el poder de su palabra y tiene el poder para volverla a calmar si es que es necesario. El único que podía gobernar los vientos y el mar era Dios mismo. Si te vas al Salmo 107, 28, dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Salmo 107, verso 28 en adelante. Encuentras este texto en la que Dios es el único que tiene poder para calmar la tempestad. Y de este modo Jesús mostró un claro signo de quién es Él. Él es el Mesías y Él es Dios. Él es el Mesías y Él es Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios. Y si Él tiene el control soberano sobre todo, incluyendo nuestra vida, el desafío de fe es confiar en Él, en su poder, en su autoridad. ¿Estás confiando en Él? Jesús es el único objeto o sujeto, se podría decir, de nuestra fe. Nada ni nadie más debería hacerlo, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. Y aquella es la razón del cuestionamiento que Jesús hará a continuación. El problema de los discípulos fue el enfoque de su fe. El enfoque, ¿dónde está su fe? Recuerda, Jesús está en mi barca y no se va a hundir. Él prometió y lo cumplirá. Él está dentro de mi corazón, en mi barca, y Él me guardará. Él prometió que cruzaríamos, así que llegaré. ¿Cómo anda tu fe en Jesús? Porque justamente esta es la pregunta que Jesús va a hacer, ¿no? ¿Dónde está pues la fe de estos muchachos? Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Como ya hemos dicho, lo trascendente en cuanto a la fe es su objeto, no la cantidad, ¿no? Jesús no preguntó, ¿cuánta fe tienen? ¿No? ¿Por qué no tenían más fe? Sino dijo, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde está dónde la han enfocado? ¿Sobre quién la han depositado? Pero los discípulos aún no habían comprendido todos los misterios del reino. Estaban aprendiendo en práctica quién era realmente Jesús. Jesús había mostrado control, autoridad sobre las enfermedades, sobre incluso la muerte, pero aún no sobre la naturaleza. Y Cristo les reprende por sus infundados temores. ¿Dónde está vuestra fe? De todas maneras,
habían dos motivos para no tener miedo. Uno, ellos llevaban consigo al Señor de los cielos y de la tierra. Estaba con ellos, quien había creado el universo. Estaba en su barca. Llevaban también la palabra segura de Jesús, quien les dijo, pasemos al otro lado. Así que, si había temor, por último, deberían haber puesto su fe en eso. Jesús es Dios hecho carne. Y segundo, Él dio la palabra. Él lo dijo. Así que, mi querido amigo, hermano, que me estás escuchando, una vez que Dios ya te ha hablado, una vez que Dios te ha dicho que vengas a Él arrepentido y te ha dado su palabra para que vivas por ella, cuando llega la tempestad a tu vida, ¿dónde está tu fe? ¿En quién? ¿En qué está tu confianza? ¿En qué estás creyendo? ¿De qué has llenado tu cabeza? Que cuando vienen las circunstancias tu memoria te lleva a eso. ¿En una persona? ¿En un amigo? ¿En tu familiar? ¿En tu cónyuge? ¿En tus hijos? ¿En las promesas económicas que te hace el gobierno? ¿En las promesas que te hace tu familia o tus amigos? ¿O en Jesús? Y es en medio de las tempestades donde vemos realmente dónde está nuestra confianza. Es allí donde está nuestra confianza. Posiblemente te angustias mucho en la tempestad porque no estás creyendo realmente en Jesús. Tal vez estás intentando hacerlo en tus propias fuerzas porque posiblemente no lo conoces bien. Posiblemente no conoces su poder. Tal vez no conoces quién es Jesús. Tal vez no has experimentado su amor y su bondad maravillosa. Hoy día es un buen día para que puedas empezar. Y podrías vivir tu vida sin temor y tal vez estés sacudido en tu vida por la tempestad, recibiendo azotes, quebranto, golpes, insultos. Pero podrás decir, Jesús me lo dijo. Y podré vivir confiado y seguro en Cristo Jesús. Porque en medio de la tempestad no podrás lograr nada con tus fuerzas. Habrá el día en que no puedas hacer nada, solo te va a quedar confiar en Dios. Solo puedes confiar que Él subió a tu corazón, a tu vida. Jesús, Él es el único que puede estar en tu corazón y si Él va a llegar, tú llegarás con Él. Porque si Él está en tu vida, te va a sostener y no se va a hundir. Dios desea que pongas toda tu confianza en Él para que en medio de la crisis no te hundas. En medio de la crisis subsistas. Y el texto termina diciendo, y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? La respuesta a esta pregunta era la causa realmente de su temor, porque ¿quién es este? Y al ver quién es, realmente quedaron impactados. Me encantaría leer los otros textos que tenemos para ver otros pasajes, como por ejemplo Isaías, pero te doy la cita, ¿no? Capítulo 6. Lee Isaías capítulo 6, donde él dice, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿no? Por encima de los serafines. Y en el verso 5 dice, ay de mí que soy muerto, porque vio las maravillas de Dios. Percibió las cosas del Señor. También ves a Pedro cuando Jesús hace su pesca milagrosa y Jesús los va reclutando por primera vez. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿no? Tú eres algo sobrenatural, tú eres Dios hecho carne. Igualmente en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan en una visión dice, yo Juan, ¿no?, que estaba en el Espíritu, oí detrás de mí una gran voz y al voltear vi al Alfa y al Omega, el primero y al último, escrito en un libro que ves, escríbelo, le dice, ¿no?, y mándalo a las iglesias. Y este era uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, ceñido, con ojos resplandecientes, con pies de bronce. Él estaba atemorizado. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y así podríamos ir narrando otras experiencias bíblicas donde Dios se muestra al hombre de una manera y el hombre queda totalmente impactado, impresionado. La palabra que utiliza acá es atemorizados y maravillados. Los discípulos estaban a un tiempo atemorizados, maravillados, aterrorizados, pero atónitos y no podían recobrarse de su asombro. Comenzaban a comprender. Jesús es mucho mayor que lo que antes habíamos imaginado. Ya era increíble que sane, ya era increíble que resucite a alguien,
pero no solamente ejerce su control sobre los que lo oyen, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte, sino aún sobre los elementos de la naturaleza, los vientos y las aguas. Mucho de lo que está mal en la tierra se puede corregir. Por ejemplo, las madres pueden apapachar a los hijos, ¿no? Sacarle las lagrimitas. Los mecánicos pueden entrar a un carro y hacerlo caminar. El cirujano puede sanar a un enfermo. El consejero puede aliviar a alguien afligido. Pero es necesario ser Dios para cambiar los tiempos. Es Jesús quien ordena los elementos del tiempo, con el resultado que lo vimos, y el mar le obedece. Marco, por ahí puede preguntar a alguien, pero Elías también detuvo los... Sí, pero eso fue sujeto a las promesas de Dios. Elías, como dice Santiago, no era hombre sujeto a pasiones semejantes, así que este no tiene nada de divino. Era igual a nosotros, pero él habló conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios decía que si Israel se apartaba de Dios, Dios hará un cerrojo en los cielos y en la tierra, y no lloverá ni producirá nada. Así que lo único que hizo realmente Elías fue citar las Escrituras, y fue Dios quien hizo el milagro de cerrar por 3 años y 6 meses, que no lloviera, y otra vez llovió después de eso, y produjo la tierra, porque ellos se arrepintieron y obedecieron. Pero aquí había uno que, por derecho propio y por ejercicio de su propio poder y por su propia autoridad, había efectuado un cambio repentino y radical en el clima de la nada. ¿Quién es entonces este? Estaban llenos de temor reverente por el mismo Dios todopoderoso. Él, este Dios grandioso, es el que estaba en su barca. Estaba con ellos. Solo pudieron responder a su pregunta al ver todo esto y entender que realmente no lo habían conocido como creían. Con esto, ellos pudieron entender la incredulidad de sus corazones. Las tormentas en nuestras vidas son para un propósito. ¿Sabes para qué? Para que creamos más, para que nuestra fe crezca. No para que dudemos, no para hundirnos, no para destruirnos. Son para acercarnos a Jesús, pidiendo ayuda para que Él haga su obra en nosotros. Son para hacernos mejores creyentes, más dependientes. Son para aprender a esperar y ver lo que Jesús va a hacer en nuestras vidas. Para eso es. Así que, querido amigo y hermano que nos has estado escuchando, ¿confías que Dios puede calmar tu tempestad? ¿Confías que que Jesús puede calmar tu tempestad? Hoy día eres llamado a poner tu fe en el lugar correcto. Si lo has puesto en las circunstancias o en la provisión, o has puesto tu fe en las necesidades y que Dios proveerá, entonces tu fe está en el lugar menos indicado. Tu fe tiene que estar puesta en la persona de Jesús. ¿Ya la has puesto en Él? Hoy día quiere el Señor que te arrepientas de tus pecados y reconozcas a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías, el único que puede librarte de la muerte eterna y darte vida juntamente con Él. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor? Pues hoy día vamos a pedirle que lo haga en tu corazón, que te dé vida eterna. Si eres un creyente pero has estado dudando, hoy día reafirma tu fe en Cristo Jesús, en Él, por temas de eternidad, salvación eterna. Y obviamente Él, misericordioso Señor, intervendrá en tus tempestades. Sí, Dios es generoso, bueno, misericordioso y no está ajeno a nuestro dolor. Podemos pedir, clamar, buscar y Él atenderá. Pero mi corazón no tiene que estar puesto en el regalo, en la acción, sino en la persona de Jesús. ¿Estás dispuesto a confiar en el Señor? Pues si estás dispuesto, vamos a hacerlo hoy mismo a través de la oración. Padre eterno, te ruego en el nombre de Jesús. Te suplico, Señor, Dios Todopoderoso, que tengas a bien escuchar nuestra oración en este momento y te pedimos, por favor, que obres en nuestras vidas. Te ruego por todos aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez y que aún no te conocen, que han estado llenos de dudas, de preguntas, cuestionamientos bíblicos. Si Dios es Dios y no hace y hace esto o aquello, entonces ¿por qué se llama Dios? Y cosas así que son engaños de las tinieblas, para que tú nos liberes de la muerte eterna y nos permitas estar en tu presencia para siempre. Señor, quiero pedirte para que tú llenes sus corazones de fe y de confianza en la salvación eterna. Todos hemos pecado y hemos fracasado y nuestro destino es la muerte lejos de ti en el infierno.
Y no queremos ir allá. Y no queremos que nadie vaya para allá. Señor, por eso es que tú dices que tu deseo es que nadie se pierda, pero tú vas a respetar la decisión humana si quiere vivir en pecado y no vas a impedírselo. Vas a llamarlo, como hoy día estás haciendo un llamado, pero no intervendrás en su voluntad. Así que hoy día deponemos esta nuestra voluntad delante de ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Estamos en medio de tormentas. Ahora mismo, Señor, estamos en medio de una situación caótica, difícil, angustiante para muchos, de enfermedad para muchos otros, de dolor y de angustia, de soledad y de tristeza. Señor, de necesidad financiera y sanitaria, económica, Padre, pero igualmente venimos delante de ti para pedirte tu misericordia y que nos salves, primeramente, eternamente, de la muerte inminente que nos espera. En cualquier momento partimos de este mundo y nuestras tempestades se acabaron. Pero se podría venir la muerte eterna, que es terrible y eterna. No queremos eso, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe, y en ti encontramos salvación y vida eterna, y por lo tanto nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe, nuestros ojos en la obra consumadora, en la obra total de la cruz. Allí, Jesús, tú ocupaste nuestro lugar de castigo eterno. Llevaste sobre tu carne, Señor, nuestra maldad, y nos libraste para siempre de la muerte eterna. Por tu obra allí te damos gracias y ponemos nuestra fe solo en eso. Y nos arrepentimos. Dejaremos a partir de ahora nuestra vida pecaminosa, para lo cual pedimos tu ayuda. Que venga tu Espíritu y llene nuestras vidas, que seamos vasos llenos, que compartamos tu palabra, que seamos luz en las tinieblas y que seamos, Señor, tierra buena que dé buen fruto a su tiempo, 100 por 1. Bendícenos con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú, mi querido hermano, has escuchado este mensaje, te animo que avives el fuego del don de Dios que Dios te ha puesto en tu corazón y que crezcas en las cosas de Dios a través de la palabra, de la oración, del ayuno. Medita en las Escrituras y deja ya las acciones de la carne. Sí, hay que orar y arrepentirse, y tú lo sabes. Pero si no tomas acciones, de nada servirá. Tus tormentas solo te apabullarán y te alejarás del Señor. Hoy día toma la decisión correcta y sigue a Jesucristo y tu tormenta estará en las manos del Señor. ¡Qué mejor! Deja que Jesús siga en tu barca y te lleve hasta la otra orilla. Dios es bueno y su misericordia es para siempre.